Soy el doctor Roberto Galván, jefe de enseñanza del Hospital Schreiner, y tengo a mi cargo, aparte, la clínica de cadera. La charla informativa que daremos el día de hoy es hablar de la displasia del desarrollo de la cadera. El término displasia de desarrollo de la cadera es un término que se usa recientemente. Anteriormente se le conocía como luxación congénita de la cadera. Displasia del desarrollo de la cadera incluye tres variantes. Una que es la luxación de la cadera, es decir, que la cadera está totalmente fuera. Una que se llama subluxación de la cadera, que es una parte dentro y otra parte fuera. Y una menos leve que sería la displasia acetabular. El acetábulo es el techo de la cadera que en lugar de estar en lugar de estar verticalizado, está horizontalizado. Esto en nuestro país es bastante frecuente, es más frecuente en la raza blanca, es multifactorial, genéticamente sí tiene una gran influencia. Gente que tiene una luxación congénita de cadera, una displasia del desarrollo de la cadera, está obligado a que sus hijos tomarles un ultrasonido, ya sea antes de los 3 meses o bien una radiografía a partir de los 3 meses. Es decir, antes de que camine y mucho mejor antes de los 6 meses, porque el tratamiento ahí es un tratamiento conservador. Me refiero a conservador, no cirugía, es decir, el top hoy en día es poner unos arnés que se llaman arnés de Pavlik, y estos arnés, igual que los cojines abductores que se usaban en el pasado, consiste en mantener las piernas abiertas. El mantener las piernas abiertas, eso va a hacer que la cadera trate de entrar a su contenido, al acetábulo, y la función va a ser que se forme esto. Esto es antes de los 6 meses de edad. Se les da seguimiento con ultrasonido o bien con radiografía. Esta enfermedad es más frecuente 8-1 en mujeres que en hombres. Es más frecuente en el primer embarazo, es más frecuente cuando tienen oligohidramnios, es decir, poco líquido durante el embarazo, y cuando vienen en presentación pélvica, es decir, que vienen sentados. Criatura que nace y es de presentación pélvica, yo creo que está debidamente ordenado tomar un ultrasonido o bien una radiografía para evitar problemas en el futuro. Esto es más frecuente se dice que el 73% de las caderas nada más se presenta de un solo lado. Y de este 73, 67% son izquierdas y únicamente el 7% de este 73 son derechas. De los 73, el resto sería bilateral. Está obligado, vuelvo a repetir, si la madre o el padre tienen antecedentes de displasia del desarrollo de la cadera, ir al ortopedista para tomar mínimo una radiografía, ya sea de los 3 meses en adelante, o ultrasonido antes de los 3 meses de edad. Es la segunda causa de internamiento en los hospitales de ortopedia pediátrica, no de traumatología pediátrica, de ortopedia pediátrica, sobre todo en este país. En los países desarrollados y donde nacen pocos niños, Suecia, Suiza, parte del protocolo, así como dentro de la cartilla de vacunación, se ordena un ultrasonido. En Suecia hace más de 12 años que no se opera
una cadera porque el diagnóstico se hace antes de los 6 meses de edad. Chile, por ejemplo, dentro de su cartilla de vacunación tiene la orden o un parámetro o un inciso donde hay que tomar una radiografía para prevenir esto. Gran parte o la mayoría de los pacientes que llegan al quirófano con displasia del desarrollo de la cadera en nuestro hospital son niños que ya caminan, que el diagnóstico pues se los hacen cuando es de un lado porque el niño claudica o cojea, o cuando es de los dos lados porque el niño camina de una manera graciosa, y es decir, camina como patito. El diagnóstico antes de que empiece a caminar, en algunas ocasiones lo hace la enfermera en el cunero, que se da cuenta que el niño tiene limitación a la hora de cambiar el pañal o de abrir las piernitas, y en ocasiones hay un clic que se escucha, pac, pac, signos de ortolani o de Barlow, o bien a la hora que flexionan las piernas, las rodillas se ve una más abajo, quiere decir que esta cadera está luxada y esta cadera no esté luxada. Es muy importante realizar el diagnóstico antes de los 6 meses. Dentro de los factores extrínsecos que existen para esta enfermedad es si el niño tiene una displasia nada más acetabular de la cadera o una subluxación, pero se envuelve en taquito, las caderas van a tratar de salirse. Por eso los indios cherokees, que a los niños los metían en un tronquito con las piernas juntas, es donde hay una alta incidencia de displasia del desarrollo de la cadera. En los indios mayas, que cargan a los niños con las piernas abiertas de manera lateral, mantienen las piernas abiertas, y eso es una manera, pues no de prevenir, pero tal vez de evitar que esto vaya más, y si los traen gran parte del día cargado, pues podría ser parte de una parte del tratamiento de una displasia acetabular de la cadera. El tratamiento es, antes de los 6 meses, tratamiento conservador. De los 6 meses a año de edad, año y meses, hacer una reducción abierta, es decir, hay que cortar unos músculos de la ingle, abrir la cadera y poner la cadera en su lugar y mantener esto por 12 semanas o hasta más. A partir de los 18 meses, el tratamiento va siendo más agresivo. Consiste en cortar los músculos de la ingle, hacer una reducción abierta y hacer un procedimiento óseo que consiste en hacer un cótilo o un techo, porque ya a esa edad el acetábulo o el techo no remodelan tan fácilmente como cuando son pequeños. Después de los 3 años se le hace, aparte de todo lo que mencionamos, una diafisectomía, que consiste en cortar un pedazo del fémur para que la cabeza pueda descender y meterla al acetábulo y no exista mucha presión sobre esto, y dejar al paciente 6 semanas en un yeso y después recortar ese yeso a otras 6 semanas. Con respecto, Claudia, lo mencionamos en un principio de la plática, si tú tienes una hija que tuvo una displasia del desarrollo de cadera, tu siguiente hija necesita tomarse o un ultrasonido o bien una radiografía. Lo prudente es tomar una radiografía porque ya tiene más de 3 meses. Y las hijas de tus hijas o tus nietas o tus sobrinas, siempre hay que mencionar este antecedente para prevenir una cirugía. Los clavos, dependiendo en qué parte del hueso estén, pero si son en el ilíaco no hace falta moverlos. Si recibió un tratamiento conservador con un arnés de Pavlik o con un cojín abductor de Craig de Freyja,
Esto necesita llevar cierto seguimiento. No quiere decir que la gente que toma el public a todos les va bien. Ajá, la medicina no es tan exacta. Se dice que es exitoso en un 90, 90 y tantos por ciento. Pero por eso se llama displasia del desarrollo de la cadera, porque dentro del desarrollo pueden desarrollar una displasia acetabular residual, es decir, que llega un momento en que no se llega a formar todo el acetábulo y es cuando necesitan una cirugía que puede ser un retoque, nada más hacer un cótilo, es decir, un techo, una formación de techo, o cuando ya cerró el cartílago del fondo del acetábulo, se hace otra cirugía que son varios cortes para que rote todo el acetábulo y cubra la cabeza. Se dice hoy en día que pacientes que necesitan un reemplazo total de cadera antes de los 60 años de edad es porque sufrieron o han sufrido una displasia del desarrollo de la cadera, que puede ser que estuvieron todo el tiempo asintomático y llegan a los 40 y tantos o 50 y tantos años con una coxalgia, es decir, con un dolor inguinal, con un dolor en la cadera, y lo que tienes es una displasia del desarrollo de la cadera. Es una pregunta muy frecuente, dependiendo de qué necesitan una cesárea o no necesitan una cesárea cuando han tenido displasia del desarrollo de la cadera. No pasa nada durante el embarazo, sino a la hora de tener al bebé, la pregunta sería, ¿voy a necesitar una cesárea o puede ser parto normal? Si tu abducción es normal, es decir, que puedes abrir bien las piernas, puede ser un parto normal. Si tienes limitación a la hora de abrir las piernitas, sí está indicado hacer una cesárea. La primera pregunta, ¿por qué se ve más larga la pierna operada que la no operada? La cadera estaba fuera de su lugar, estaba luxada, y ahora lo que se ha hecho es ponerla en su lugar, y eso hace que el miembro inferior operado se vea en un principio 1 o 2 centímetros más largo, que eso se compensa con el paso del tiempo. Quitar la espica de fibra de vidrio que le pusieron el día 23 de octubre tiene que tomar un poquito de tiempo en caminar y en elaborar un nuevo patrón de marcha. Es como volver a aprender a caminar. Generalmente los niños de 1 año, 8 meses de edad que se operan de esto, generalmente no necesitan fisioterapia. Es niño que lo tienes que meter a la tinita con agüita caliente, o si tiene la oportunidad de meterse a una alberca es la mejor fisioterapia, y te evitas llevarlo, traerlo y perder medio día o un día y provocar medio una dependencia psicológica de la fisioterapia. A esta edad generalmente les va bien. En principio, cuando las caderas se operan de una manera muy pequeña, no necesitan fisioterapia y generalmente pueden hacer su vida normal. Cuando la cirugía es a mayor edad, muchas veces hay cierto sufrimiento, la cadera ya está deformada, y el consejo que yo les doy es que naden, que hagan ciclismo, que eviten los deportes de contacto de mucha fricción. Es decir, oiga doctor, quiero hacer el triatlón de aquí, de allá y tal, allá. O sea, no es recomendable. O quiero hacer tantos maratones, porque eso, quieran o no, va a afectar a la cadera. Es como cuando se operan de una prótesis. ¿Lo puedo hacer? Claro que lo puedes hacer, pero tu cadera tu prótesis va a durar menos, y ahorita estamos sometiendo un riesgo exagerado a esta cadera cuando no es una cadera normal. Es que pueden ser 1000 causas. Yo creo que eso hay que individualizar el caso
y ver la radiografía de qué se trata. Hay que ver cuál es la causa del acortamiento. Es emitir un juicio a esto o una recomendación sin ver al paciente y sin ver las radiografías, yo no creo sea prudente. Seguramente dentro del protocolo, paciente que tiene más de 18 meses, es decir, 1 año, 6 meses, el tratamiento es quirúrgico, que consiste en una miotomía de aductores, es la corta de la ingle, una reducción abierta, cortar y meter la cabeza, y un tipo cótilo, que sería un corte en el ilíaco para dar mayor cobertura a la cadera. Si la cadera está reducida, está centrada, yo creo que no hace falta nada, sino únicamente esperar un poquito y subirla a la niña al triciclo, o bien la natación es excelente en ese tipo de patologías. Si es una anteversión de cadera y no hay una displasia residual, posiblemente hacer una osteotomía desrotadora, pero si ella tiene dolor, la anteversión generalmente no da dolor. Lo que puede tener es una displasia residual de la cadera, y entonces sí habrá que hacer una cirugía dependiendo el grado de gravedad de esto, hacer una osteotomía que se llaman de Gans, que es una osteotomía en 3 planos para rotar totalmente el acetábulo. Hay que ver qué síndrome esquelético es y si es candidato a una cirugía. Es decir, si camina, si no camina, qué tanto camina, para valorar si es candidato a la cirugía. Hay que individualizar, vuelvo a lo mismo, un poquito, porque si no, no sabemos de qué se trata eso. Claro que hay una estadística para esto. Cuando tiene un hermano hay cierto porcentaje, cuando tiene la mamá hay cierto porcentaje, hasta un casi 40% en algunas estadísticas. Y esto porque viene, como lo mencionamos al principio de la charla, ya sea es más frecuente en primer embarazo porque tengo oligodramnios, porque ven en presentación pélvica, pero también lo genético es sumamente importante. La probabilidad puede ser hasta de un 36%, número 1. No sé qué tipo de cirugía le hicieron, sobre todo si fue antes de los 6 meses. Y yo le recomiendo que venga al hospital y la chequemos, porque opinar sin una radiografía y sin ver al paciente es algo aventurado. Claro que se considera una discapacidad. Que es esto, puede ser temporal, porque no hemos tocado ese tema. Cuando llegamos a operar niños grandes que están muy limitados y el resultado no es tan exitoso como a los niños que operamos de los 2 años de edad, son niños que sufren bullying en la escuela por la manera en que caminan o porque cojean. Si son niños, ya los empiezan a separar alguna de estas cosas. Es temporal, o sea, temporal porque si tú le quitas al niño la claudicación, pues ya es un niño normal. Si el ángulo acetabular va reduciendo, o sea, va disminuyendo, posiblemente no necesite cirugía. En algunas ocasiones mandamos alguna barra abductora y con rotación interna, que esto te puede ayudar a que se forme el acetábulo, porque la función hace la forma. Y ahí se dice que remodela el acetábulo hasta los 7 meses aproximadamente. La recomendación es que si tienen antecedentes heredofamiliares de displasia del desarrollo de la cadera o de luxación congénita de cadera, como se conocía anteriormente, tomen un ultrasonido si es antes de los 3 meses, o bien tomar una radiografía a partir de los 3 meses para que el tratamiento sea de manera conservadora. Pues yo los invito a que estén aquí en las redes sociales con nosotros y que nos hagan preguntas, porque la comunicación con nuestros pacientes es la manera más fructífera de que las cosas salgan bien. Por eso decimos, ¿qué otra pregunta tiene para nosotros? Y sobre todo que nos dedicamos a atender niños, y siempre los padres deben tener más de una pregunta. Muchísimas gracias.